Vamos a prepararnos hoy para la palabra y hoy he titulado la palabra y es: la convicción debe ser más fuerte que el dolor. ¿Cuántos de aquí en algún momento han sufrido dolor por algo? Así sea un dolorcito de cabeza. Bueno, todos hemos experimentado el dolor, por lo tanto, si digo la palabra dolor, todos vamos a saber qué es. Todos estamos aquí ubicados, sabemos, listo. Ahora, ¿cuántos de aquí han vivido una convicción por algo? Todos, bueno, la mayoría hemos vivido una convicción por algo. ¿Qué es así literalmente la palabra convicción? Es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. La convicción es algo que nadie te lo puede quitar, es algo que está arraigado, es algo que nadie puede con, qué sé yo, con una aplicación o con algo quitártelo. La convicción, cuando algo se convierte en convicción, vea, nadie te saca de ahí. Estaba en estos días viendo la entrevista de producción, me ayudas con el tiempo. Estaba viendo una entrevista de una persona, de unos desarrolladores de una aplicación muy importante, una aplicación financiera realmente bien interesante, bien retadora. Y resulta que en medio de esta entrevista, una entrevista que duró casi una hora, en medio de la entrevista, este chico expresaba, un chico como de mi edad, muy joven, ¿sí? Como de unos 30 y algo. Y resulta que en un momento, porque él explica, teníamos un planteamiento, teníamos un proyecto para desarrollarlo en 8 meses. En 8 meses sabíamos que ya estábamos a flote, que ya iba a estar funcionando la aplicación, que ya iba a estar en orden, ¿sí? En este momento esa aplicación está revolucionando el tema de bolsa aquí en Colombia, en la bolsa de valores, que siempre ha estado muy quieta. De 55 millones de colombianos, solamente 500.000 colombianos interactúan con la bolsa de valores de Colombia. Es un porcentaje demasiado bajo de 55 millones. Y esta aplicación lo que está haciendo es democratizar la bolsa de valores en Colombia. Entonces me pareció muy interesante y un reto muy duro. Yo dije, bueno, ¿cómo lo hicieron? Y se hicieron ese planteamiento de 8 meses, pero resulta que duraron casi 3 años para lograr sacar a flote esta aplicación. 3 años. Y la periodista, cuando él en medio de toda la entrevista le explicaba los obstáculos, lo que vivieron, lo complicado, las trabas que colocaron, todo lo que vivieron, el complique. En un momento la entrevistadora le dice, ven, espera, ¿y ustedes cómo hicieron para aguantar tanto? Porque duraron muchos meses sin recibir un solo centavo. Eran deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y deudas. Y uno está acostumbrado a montar un negocio y que al mes ¿qué? Que al mes ya de algo, ¿cierto? Y eran meses y meses. Y la entrevistadora le dijo, pero venga, o sea, ¿ustedes cómo hicieron para aguantar tanto? Y él se quedó mirándole y le dijo, tenía una convicción más fuerte que esos obstáculos. Wow, yo quedé así loco, yo ¿cómo así? Dijo, la convicción era más grande que todos esos obstáculos. ¡Wow! Y es lo que quiero y anhelo que el Espíritu Santo nos enseñe hoy. Que esa convicción por tus hijos, eso que tanto has soñado, una convicción es algo, es como un modelo final, como un punto donde tú dices, gracias Señor, recibí el milagro, lo logramos, ¿sí? Porque cuando la aplicación salió, empezaron todo un proceso y en este momento están en todo un proceso de esfuerzo. Entonces cuando llega el milagro, continuamos con el reto, pero ese punto donde tú dices, quiero ver el milagro,
Quizás ya lo viviste. Quizás hace años yo veía a mi hijo, yo veía a mi hija, yo veía al esposo de mi hija, o yo veía a la esposa, o yo veía a mis padres, a mi papá, a mi mamá, o mi carrera, y ya lo logré. Quizás ya lo viviste. Una convicción te mantuvo en algo que en este momento estás disfrutando. Pero claro, tenemos más sueños, tenemos más familia, tenemos más hijos por los cuales debemos orar, tenemos más hermanos por los cuales soñamos verlos. Ustedes saben cómo. Ver ese milagro en esa familia, ver ese milagro en tu vida financiera, ver ese milagro en esa enfermedad. Hay personas que uno dice, pero ¿cómo han luchado en medio de esa enfermedad? Es que tenían una convicción de que Dios, de que Jesús, de que su palabra, de que su poder sobrenatural los iba a sanar, que nunca desfallecieron. Tenían una convicción más grande que esa enfermedad, más grande que ese dolor. ¿Estamos? Ahora, número 1. Queremos ver el fruto, pero no vivir el proceso. Repítalo conmigo. Queremos ver el fruto, pero no vivir el proceso. Vamos a ir a su palabra que dice Juan 15, versículo 1. Léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. Entonces voy a lo siguiente. ¿Qué es un labrador? El que trabaja la tierra, ¿sí? El que trabaja la tierra, ¿sí? O sea, ese que trabaja la tierra la procesa, ¿cierto? Hace un proceso donde remueve la tierra. Adivine qué hace el Padre con nosotros como labrador. Remueve nuestra vida, remueve nuestros pensamientos, trabaja nuestra vida, y ese es el proceso. ¿Saben? No nos gusta el proceso, no nos gusta el proceso, no nos gusta. Siempre tratamos de evadirlo. ¿A cuántos no les gusta ir y comprar, ir a Jumbo, ir a un supermercado? Y por ejemplo, a mí la ciruela, una ciruela espectacular. El otro día en Boyacá compramos una ciruela jugosita, ese rojito casi vino tinto, pero un espectáculo de ciruela. ¿A cuántos no les gusta que le vendan ya la ciruelita así, o la manzana, o la fresa, y agarrarle que la agüita, ¿cierto? A todos nos gusta eso, ¿cierto? Eso es lo que más nos gusta, pero muchas veces no tenemos ni idea cuál ha sido el proceso. No sabemos cuál ha sido el proceso. Y el Padre quiere que disfrutemos ese proceso. Porque saben, en ese proceso es donde sale el mejor fruto. Así que tenemos en la estructura muy bien, ¿sí? En su dibujo, en el dibujo que estás haciendo en este momento, que si Dios es el labrador, porque podríamos cambiar la versión y decir, Dios, nuestro Padre, es el que recoge el fruto, recogió el fruto. Pero si te das cuenta, está acentuando el que el Padre es el labrador, el que también está ahí en el proceso, el que nos está procesando. ¿Se dan cuenta el papel que tiene nuestro Padre? Listo. Vamos, por ejemplo, si nosotros queremos tomar un fruto para que ese fruto esté, ¿qué tiene que haber? Ramas, ¿sí? O hojas, ramas, tronco. Todo esto, para que todo esto se haga realidad, se necesita de un proceso. Y vamos a lo siguiente, que es procesos necesarios. Y vamos a ir a la palabra que dice en Juan capítulo 13. Vamos a leer el versículo 7, por favor, juntos, 1, 2 y 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago,
no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Pero esto es algo que nosotros siempre nos preguntamos. Nosotros siempre estamos dándole vueltas, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Y queremos esa respuesta ya. Y el Padre de alguna forma nos dice, hey, tranquilo, después lo vas a entender. Después lo vas a entender. Ahora, procesos necesarios, por ejemplo, los procesos, las famosas pruebas, ¿sí? Las uvas, ¿cómo sacan el vino? Las uvas, ¿a qué se someten? Exacto, a que las machaquen. Pero si no se hace ese proceso, pues no obtenemos ese vino delicioso. ¿A cuánto les gusta el vino? Pero poquito, ¿no? Mesuradamente. Si las uvas no pasan por ese proceso, no hay el vino. Por ejemplo, los diamantes. Los diamantes tienen que pasar ¿por qué? Por presión. Por medio de la presión. Ahora, las olivas se exprimen para liberar el aceite. Si se dan cuenta, todo lo que nosotros disfrutamos pasan por un proceso duro, por una prueba dura. Las semillas ¿en dónde crecen? Las semillas crecen debajo de la tierra, en la oscuridad. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que comprender de estos procesos? Que si tú estás pasando un proceso, que si tú estás pasando una prueba, es porque estás viviendo una transformación. Si es oscuridad como las semillas, estás viviendo una transformación. Las semillas crecen debajo de la tierra, en medio de la oscuridad, se van transformando. Las uvas son pisoteadas para sacar su jugo. Los olivos son también presionados para sacar su aceite. Y los diamantes, bajo la presión, es que pueden hacerse realidad. Los procesos son necesarios. ¿Lo creen? ¿Seguro? Esa es la respuesta quizás a muchas pruebas que muchos de nosotros vivimos día a día. Pero hey, es un proceso necesario. Pero André, tranquilo, Dios no te va a pasar por un proceso que no puedas resistir. Dios no te va a pasar por una prueba que tú no puedas resistir. Y es por tu bien, es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Hace poquito tuve una prueba. Yo venía con mi carro, tranquilito, suave. Yo soy de los que ando despacio. A veces me dicen, ande más rápido. Uy, qué pena. Pero yo iba suave cuando de repente venía un señor, así, de frente. De frente en contravía, sin luces. Y se chocó con mi carro. No tenía cómo esquivarlo. Y se chocó y yo de inmediato respiré. Y yo dije, tranquilo Andrés, tranquilo, listo. Empecé a grabar. Me tranquilicé, vi cómo estaba el Señor. El Señor se levantó así. Llegó. Qué pena. Y apenas lo vi, yo me bajé y mi reacción fue, tranquilo caballero, ¿está bien? Su rodilla estaba lastimada, yo le dije, ¿su rodilla está bien? Sí, tranquilo. Yo, bueno, tranquilo, siéntese, lo calmé, bueno, lo atendí, a pesar de su condición como estaba. Y yo decía, Señor, yo después veía el video de cómo reaccioné, porque yo dije, no reaccioné mal. Wow, yo creo que esos momentos de pruebas, de procesos,
depresión quizás van formando el carácter de uno. Y no es que me crea más que ustedes, y pues no es que tampoco uno tenga que contar cosas tristes o malas. Esta es una historia buena porque al Señor no le pasó nada, no fue agresivo, yo tampoco fui agresivo, tampoco tengo con qué, pero yo estaba muy contento porque reaccioné muy bien. El Señor me decía, al otro día que nos encontramos, me decía, no, mi familia me dijo que usted se había chocado ahora con un ángel. Yo por la pinta, no, porque usted me ayudó y todo esto. Yo no, pues. Y bueno, después seguimos conversando y todo eso, pero son pruebas que llegan, o sea, esa prueba no me la esperaba. Y hay pruebas así en el día a día que no te esperas, que son de un segundo, que si no has pasado por ciertas pruebas que saquen ese jugo, que saquen tu esencia, quizás ahí es donde cometemos más errores. Vamos a tomar una actitud diferente, y es, esta prueba no es por qué, sino para qué. ¿Para qué es esta prueba que estoy viviendo? Porque todo tiene un propósito, y ahí es donde el Señor nos dice, tranquilo, a medida que pasa el tiempo lo vas a entender. Lo vas a entender. Y yo hay ciertas áreas en mi vida, ciertos temas que yo digo, Dios mío, ¿por qué no ha llegado el milagro? Seguimos en la prueba y en la prueba y todavía nos están machacando para sacar el vino. Pero ¿por qué? A medida que vaya pasando el tiempo, algún día nos encontraremos más adelante. Me dirás, Andrés, estaba en medio de una prueba, pero hoy entendí por qué. Así es, ¿lo creen conmigo? Por ejemplo, repita esto conmigo: si no hay frutos, no hay ramas. Si no hay ramas, no hay tronco. Si no hay tronco, no hay pruebas. Si no hay pruebas, no hay procesos. Si no hay procesos, no hay nada. ¿Capisci? Estamos. Si no hay frutos, no hay ramas. Si no hay ramas, no hay tronco. Si no hay tronco, no hay pruebas. Y si no hay pruebas, no hay proceso. Y si no hay proceso, si tú no estás viviendo proceso, quiere decir que ya estás, no hay nada, no hay vida. ¿Cuál es el requisito número uno para tener pruebas y procesos? Estar vivo. Porque Dios quiere contigo, porque Dios quiere un propósito contigo, con tus hijos, con los tuyos, con tu papá, con tu mamá, con tu empresa, con tus sueños. Dios sí quiere, Dios sí se la tomó en serio. Y desde que tú estés vivo, van a venir pruebas, procesos. Si no hay pruebas, si no hay procesos, no tenemos propósito, no tenemos nada, no hay nada. Y muchas veces nos quejamos de ese propósito, de ese proceso, de esa prueba, perdón. Y realmente eso da un significado muy grande. Y eso quiere decir que hay algo. Hay algo. ¿Lo crees conmigo? Dice en su palabra Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículo 2. Juan capítulo 15 versículo 2. Léalo conmigo, por favor, y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y esto dice: el que ama el proceso es tierra fértil. El que ama el proceso es tierra fértil. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la oportunidad, quizás, sí, no hemos tenido la oportunidad de ir a un desierto, pero sí quizás hemos ido a alguna finca donde dicen, no, en esa parte, esa tierra, no, es que no se puede sembrar, es que es imposible, es que es complicado? Y como que esa tierra no la miramos mucho, porque la tierra que no es fértil no es atractiva. Pero hay un Dios
de milagros. Hay un Dios de milagros. Y dice en Mateo capítulo 13, vamos a leerlo juntos del versículo 3 al versículo 8. Mateo capítulo 13, del versículo 3 al capítulo 8. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Capítulo 13. Mateo 13, 8. Listo, perfecto. Dice: entonces, por parábolas le habló de muchas cosas. Le dijo: el sembrador salió a sembrar. A sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Versículo 5: otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. 6: pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre los espinos, pero los espinos crecieron y las ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que ama el proceso es tierra fértil. Cuando yo veo en la palabra ese momento donde dice que Dios da y quita, que Dios da y quita, siento que es un proceso, siento que no es una decisión final, porque Dios da oportunidades y da oportunidades y da oportunidades. Entonces no quiere decir que Dios te quita y ya no te vuelva a mirar, ya perdió el año, chao, nos vemos hasta que... No. Dios quita para que aceptes vivir un proceso, y ya cuando estás preparado, da. Porque Él quita, pero también da. ¿Estamos? ¿Seguro? Entonces, cuando nos quita, quiere que nosotros anhelemos un proceso, que anhelemos una prueba, porque el que acepta procesos se vuelve tierra fértil. El que ama el proceso es tierra fértil. Wow. Vean, cuando el otro día hablaba con una persona y yo le decía a mi esposa, es que no le veo actitud a la persona. Y eso que uno le provoca como, no sé, como jalarle una oreja, porque uno no le ve actitud. A mí una profesora me decía: Andrés, pero es que usted póngale actitud, es que no importa que no aprenda. No importa que sea burro para la matemática, no importa que no aprenda, necesito es que le ponga actitud. Y es lo que Dios quiere con nosotros en los procesos: ponle actitud. Porque al ponerle actitud en los procesos nos volvemos fértiles y vienen los frutos. Y nos volvemos, es que el que se vuelve una tierra fértil, llegan las oportunidades. Llegan las oportunidades. Seamos honestos en todo lo que emprendamos. Ser honesto es aceptar un proceso. Ser honesto es aceptar una prueba con responsabilidad. Cuando nos mantenemos en la constante de ser honestos, las oportunidades van a llegar. Vea, yo les aseguro, mejor dicho, por todo, les aseguro que si tú eres honesto, jamás en tu vida vas a quedar desempleado. No vas a parar de trabajar y trabajar, porque el que es honesto, la gente le encanta, lo ve como una tierra fértil. Yo quiero trabajar con usted. Yo he llegado a momentos donde a veces me toca decirle a mi esposa: porfa, no hagas publicidad, porque no doy abasto con mi trabajo. No doy abasto. Cuando tú eres honesto, aceptas ese proceso, aceptas esa prueba, no vas a parar jamás de ver oportunidades. Dios es muy bueno. Cuando amamos los procesos,
nos volvemos tierra fértil. Ahora, número 4, ya para terminar, Jesús es la fuente de inspiración de cualquier etapa de mi proceso. Repítalo conmigo, dígalo. Jesús es la fuente de inspiración de cualquier etapa de mi proceso. Y dice Juan capítulo 15, versículo 5, vamos, nuevo, a mí me encanta escuchar sus voces. 1, 2 y 3. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Y qué es la vid? ¿Qué es la vid? La vid es la fuente, es el sustento. La vid es el Señor. Él es la fuente. Jesús estaba diciendo ahí. Jesús es la fuente de nuestra vida. Es la fuente de nuestra inspiración. ¿Para qué? Para llegar a lo que les dije al principio. Para que tú inspiras, para que tu convicción se sostenga. Para que tu convicción no pare. Para que tu convicción no se detenga. Para que tu convicción nadie la pueda derribar. Para que esa convicción que tú viste por tus hijos se hagan realidad, por tus nietos se hagan realidad. ¿Cuántos anhelan que sus papás vivan una vejez espectacular llena de salud? Esa es una de mis convicciones. Disfrutar a mis padres, seguirlos disfrutando en una salud espectacular. A medida que va pasando la vida, uno se va dando cuenta que realmente es lo más importante. Y la salud, créanme, amigos, amigas, amigos y compañeros y compañeras, créanme, que es una de las oraciones más fuertes que yo hago a Dios, que mis padres vivan una salud espectacular. Es una convicción que me mueve, es una convicción muy fuerte en mi vida. Y Jesús es el maestro, es el mejor artista, es el mejor profe, es el mejor sensei, no, es el mejor de todos. Es el mejor de todos en enseñarnos a vivir procesos duros con una convicción clara. Y vamos a verlo en Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está mal. ¿Sí? Para condenar al mundo, sino para que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya la mayoría, todos sabemos el proceso y la prueba que vivió Jesús para morir en el madero por nosotros. Es una convicción que lo mantuvo firme. Es una convicción que lo mantuvo. Por favor, ¿me regalas música? Por favor. Es una convicción que lo mantuvo sin desfallecer para morir por nosotros, para ir al madero por nosotros. Es nuestro ejemplo a seguir, es Jesús. Así que mi invitación hoy, iglesia, es que tu convicción esté alimentada de la vid, de la fuente que es su palabra, de la fuente que es Él. ¿Lo creen conmigo? Seguro. Hay temas quizás que son tan difíciles y quizás los estás viviendo en este momento. Pero ¿sabes algo? La convicción que mueve tu corazón, que mueve tu espíritu, está siendo alimentada por algo más grande que ese problema. Esa convicción de todo lo que has estado viviendo, de esa prueba dura, prueba familiar, todo lo que estás viviendo, tiene que ser forjada por esa fuente de vida,
para que mantenga tu convicción. Tú sueñas con un milagro. Tú sabes cuál es ese milagro. El milagro que tú ves y que todos los días anhelas y dices, ¿para cuándo? Bueno, esa convicción que Dios alimentó, no va a permitir que se cierren tus ojos para partir a la eternidad sin ver ese milagro hecho realidad. Con nuestro hermanito Charlie hemos tenido toda la vida que soñar. Una persona que lo diagnosticaron como un vegetal que no podía ni caminar. Mis padres, desde esa noticia, levantaron una bandera de una convicción que no los detuvo nadie. Hoy en día mi hermano camina, es instrumentista, toca varios instrumentos, valga ahí la redundancia, se defiende solo, maneja su celular. Es una persona que hace todas sus cosas solo. Y pasar de vegetal, de un dictamen vegetal, a lo que es hoy. Yo le digo a mis padres, ¿y ustedes cómo aguantaron tanta presión? Tuve un golpe muy fuerte aquí en mi cuello y se me formó una especie de tumor. Y mis papás mantuvieron una convicción que iba a ser sano. Y hoy estoy aquí hablándole a ustedes. Ni una cicatriz, nada. No me quedó nada, no me tuvieron que hacer cirugía ni nada. El día de la cirugía me dieron de comer y la embarraron y no me pudieron operar y estaba en peligro mi glándula parótida y iba a ser una catástrofe el asunto. Pero había una convicción. Esa convicción que no nos deja dormirnos espiritualmente, que no deja que tus ganas y tus fuerzas desfallezcan, que no permiten que tus lunes sean aburridos, sino al contrario, aquí estoy, vámonos con toda. Esa convicción que Jesús tuvo, esa convicción de la que Jesús nos habla, es la convicción que hoy queremos que como familia se impregne, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente y sigamos adelante. Vamos a conquistar con tu familia, vamos a conquistar todo aquello que es para nosotros. Viene el fruto, pero ama el proceso. Apláudale fuerte a Jesús. Gracias, Señor.